Querida iglesia, buenos días. En este día domingo especial de adoración. Juntos como iglesia venimos a presentarnos delante del Señor para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Así que dispongamos el corazón, todos juntos en un mismo sentir, pidiéndole al Señor que hable a nuestro corazón. Amén, hermanos. Sí, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y además estar dispuestos a poder ponerla por obra. Vamos a orar juntos para entregar al Señor este tiempo de adoración. Vamos a inclinar el rostro allí donde nos encontramos y entregar a nuestro Dios este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque por la abundancia de tu misericordia podemos acercarnos a ti por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Queremos entregar a ti de principio a fin todo este programa, Señor. Que podamos estar atentos a tu voz. Háblanos, Señor. Y que también nuestra voluntad esté dispuesta a obedecerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos nuestra lectura también diaria. Hoy tenemos el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 9. Dice la Escritura: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel, que abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor, y le dijeron: ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: Mentira. Decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: Veo una tropa. Y Joram dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿Hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi,
porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cantemos y alabemos al que es digno de todo honor y gloria, al Cordero Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. En Salmos 95:6, la palabra nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es el Dios de nuestra alabanza. Digámosle con nuestro canto: te adoraré y te serviré, Señor. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar, al mundo anunciaré tu salvación.
Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti, puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar, al mundo anunciaré tu salvación. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti, puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar, al mundo anunciaré tu salvación, al mundo anunciaré tu salvación. En Mateo 22:37 leemos: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Desde lo profundo de nuestro corazón, cantemos y digámosle a nuestro Señor: todo mi ser se rinde ante ti, oh Dios. Te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú.
Querida iglesia, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes en este día especial de nuestro culto de adoración. Reciban un abrazo muy especial a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de la iglesia. Estamos, una vez más, las autoridades han dicho que no se puede reunir la iglesia, pero seguimos adelante nosotros. No importa con las limitaciones que tenemos, la iglesia sigue adelante. Por eso quiero animarte, querido hermano, querida hermana, animarte a que podamos seguir confiando en el Señor. En este tiempo difícil, pon tu confianza en el Señor. Sí, querido hermano, pon tu confianza en el Señor. Es lo que el Señor nos dice que hagamos. Así que vamos a tener un tiempo de oración pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas, obre en nuestra iglesia. Inclinemos el rostro y oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, queremos decirte, Padre, conforme a tu palabra, Señor, donde nos dices que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas sus peticiones en oración y súplica. Y eso es lo que queremos hacer, Padre bendito, orar en el nombre de Jesús, Padre, Señor, para que cada uno de nosotros no pierda la fe, Señor, sino al contrario, se fortalezca en estos momentos difíciles. Rogamos en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros, Señor, por cada familia de la iglesia. Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor, alguna situación de enfermedad. O por aquellos que sufren, Señor, una situación económica. O por aquellos, Señor, que están pasando, Señor, una situación de temor. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos la gracia de depender de ti, Señor. Tú eres el Señor y tú nos has enseñado, Señor, que Padre, tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, Señor. Por lo tanto, Señor, queremos alzar los ojos a ti, Señor, y Padre, suplicarte, Señor, en este tiempo que nos abraces, que nos cubras, Señor, con tus alas, como dice la Escritura, que cobijes a tu pueblo debajo de tus preciosas alas, Señor, y que nos des, Señor, la paz y la confianza para permanecer en ti. Señor, sabemos que hay situación difícil y la ponemos en tus manos, Señor. Interven tú, Señor, en cada una de las situaciones complejas que vivimos en este tiempo, ya sea de enfermedad, ya sea de necesidad, o ya sea de temor o angustia. En tus manos estamos. Nuestra confianza eres tú, Señor. Por eso, Señor, rendimos nuestro corazón a ti y te entregamos todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Querida iglesia, queremos decirles un par de anuncios que tienen que ver con la marcha de la iglesia. Estamos todos, toda la iglesia, orando. Unidos en oración, están todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, pero también estamos orando 24/7. Y esa es nuestra bendición. Todos los grupos de la iglesia, las zonas, las sedes, cada uno en un horario distinto, pero repartidos durante las 24 horas del día. Así que, hermanos, les pedimos que se unan en este desafío de sostenernos en oración, de suplicar por aquellos que sufren, de ponernos en la presencia de Dios a favor de nuestro país, a favor de la iglesia.
Les animamos a seguir orando. También este viernes 30 de abril tenemos un tiempo especial de oración, un tiempo de vigilia de 9 de la noche hasta la medianoche, 3 horas de oración. Así que, querido hermano, separe ese viernes para que juntos como iglesia nos pongamos de rodillas delante de Dios y supliquemos de su gracia y de su misericordia. Amén, hermanos. Amén. Ahora sí vamos a la palabra del Señor y en esta oportunidad nuestro querido pastor Samuel Chávez. Buenos días, hermanos. Qué lindo domingo. Podemos cantarle a nuestro Señor, podemos alimentarnos de su palabra y también podemos interceder, unirnos para orar por las cosas que cargan nuestros corazones. Hermanos, estamos en Daniel capítulo 10. Hemos ido avanzando tras este libro del profeta Daniel y en realidad se dan revelaciones que fueron importantes para ese entonces y las siguen siendo hoy. Es un libro oportuno, relevante para nuestros tiempos y para la iglesia del Señor. Les animo a orar en este momento con todo el corazón ahí en sus casas, pidiéndole al Señor que nos alimente con su palabra. Inclinemos nuestros rostros, acerquémonos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este domingo, gracias por tu palabra, gracias por tu alimento, tu verdad, que está día a día cerca a nosotros. Rogamos que nuestro corazón sea quebrantado si está duro, que tu palabra, tu semilla sea sembrada y dé fruto. Señor, no queremos seguir siendo los mismos después de escuchar tu voz. Cámbianos, transfórmanos como iglesia, como individuos, como hijos tuyos. Hijos tuyos. Padre, háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos entonces al capítulo 10 de Daniel. Vamos a leerlo completo. Dice así. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá
el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bien, hermanos, el título de este capítulo dice: Visión de Daniel junto al río. Y la verdad que es una visión que a Daniel le reveló muchísimas cosas importantes y hoy también nos la revela a nosotros. Nosotros debemos darnos cuenta que es un capítulo inusual y también nos va a dar un conocimiento que pocos tienen, pero el que estudia la palabra lo obtiene. Va a hablar acerca de las batallas en las esferas celestes, pero no solo vamos a ver esa realidad espiritual de las esferas celestes, vamos a también hablar de la realidad del pueblo de Israel y la realidad de Daniel. Por lo tanto, vamos a tener 3 partes en esta prédica, examinando la realidad del pueblo de Israel, la realidad de Daniel y la realidad de las esferas celestiales. Si ustedes se dan cuenta, Daniel tenía una relación con Dios, su relación, una relación vertical, Dios y él. Pero Daniel no solo era un hombre de oración que solo se relacionaba con Dios. Daniel era un hombre, un ciudadano, era un judío, era un hombre de nación. Por lo tanto, él tenía también una relación horizontal. No solamente oraba, él también veía la necesidad de su pueblo y eso cargaba su corazón. Por eso es que vamos a ver estas 3 realidades. En medio Daniel relacionándose con el pueblo, relacionándose con Dios. Vamos entonces por la primera realidad, la realidad del pueblo. Y era una realidad. Primero pongámonos en contexto. Aquí Daniel nos da la fecha, 3er año de Ciro. Ahora, lo precioso de estudiar la palabra de Dios es que cuando uno va leyendo como estamos haciendo la lectura bíblica completa como iglesia, uno empieza a unir fechas y se da cuenta que muchas de las cartas o de los libros se conectan. Aquí nosotros vamos a ver una conexión con el libro de Esdras. En el libro de Esdras se relata justamente el regreso del pueblo de los judíos que habían sido exiliados a Babilonia, donde está Daniel, en donde tiene esta visión, Babilonia. Habían sido exiliados hacia Babilonia, pero en el primer año del rey Ciro se da un decreto en el cual se dice que los judíos podían por fin regresar a su tierra. Se habían cumplido 70 años de exilio y por fin los judíos podían regresar a su tierra. Ellos regresan, pero no en gran número. Regresan solo cerca de 50,000 personas, nada más. Daniel estaba contento de que fuera a darse este decreto. Estaba anunciado por el profeta Jeremías que ese decreto se iba a dar y que entonces el pueblo judío regresaría a su tierra. Pero cuando se da el decreto, solo 50,000 personas regresan. Llegando a su pueblo, llegando a Judá, empiezan a tener diferentes problemas este pueblo exiliado en retorno. Los pueblos de alrededor los empiezan a insultar y a desanimar. Y en el encargo que ellos tenían de edificar nuevamente el templo y la ciudad, entran en desánimo. Hay entonces, en el 2.º año del rey Ciro, el pueblo solo pone las bases del templo y luego por el temor no construye más. Solo ponen las bases del templo y no construyen más. Estamos hablando del 2.º año del rey Ciro. Pueblo de los judíos que han regresado de Babilonia
por fin a su territorio, tienen que construir el templo, reconstruir la ciudad, pero en el segundo año se detienen y solo ponen las bases del templo. Estas noticias, muchos comentaristas dicen, llega a los oídos de Daniel. Y ahí es cuando Daniel, en el tercer año del rey Ciro, tiene esta aflicción, este ayuno de 3 semanas y esta visión junto al río. Hablemos de la realidad del pueblo. Entonces, ya estando en contexto, tenemos que recordar que este pueblo no es como cualquier pueblo exiliado. Este es el pueblo de Israel. Es el pueblo que Dios había escogido para que de ahí viniera la salvación, Jesucristo. No era cualquier pueblo, y esa era una realidad del pueblo que no podía olvidar. Ellos no podían olvidar que eran una nación bendecida. Les menciono que leer la Biblia completa es magnífico, porque también si nosotros vamos a los profetas menores, y en particular Malaquías, ahí nosotros vamos a encontrar a un pueblo judío que se ha olvidado que es un pueblo bendecido. Se ha olvidado que ha sido escogido por Dios. Y aún le preguntan a Dios, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has bendecido? Y Dios les recuerda que ellos habían sido escogidos por Él mismo. No por sus virtudes, sino por el amor de Dios para con ellos. Los había escogido. Eran un pueblo bendecido. Esa era la realidad de los judíos. No solo ellos, sino que tenían la protección especial y particular de Dios. Aún en este capítulo 10 nos damos cuenta que el ángel o el arcángel, que significa un ángel de alta esfera, de alta autoridad, el arcángel Miguel era el guardián del pueblo de Israel, era el guardián de los judíos. Ellos tenían una atención particular de parte de Dios. Y aún este mensaje que se le da a Daniel, el ángel que viene con este mensaje a Daniel le dice que este mensaje es acerca del pueblo de Dios. Dios tenía a Israel, a los judíos, como su especial tesoro. Eran un pueblo bendecido. Y esa realidad no se puede olvidar. Igual la iglesia hoy, somos también un pueblo escogido por Él. Somos bendecidos en gran forma. Tenemos la cercanía de Dios por su Espíritu Santo. Tenemos a nuestro Salvador y abogado, defensor, Jesucristo, nuestro Señor, el que dio su vida en la cruz y nos dio su vida con su resurrección. Nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, como iglesia y templo de Dios. Somos un pueblo bendecido y esa es nuestra realidad y no debemos olvidarlo. Aún este pueblo judío había recibido la oportunidad de parte de Dios de ser restaurado otra vez. Por eso es que del exilio se da este decreto, Dios lo permite para que vuelvan a Jerusalén y vuelvan a ser nación. Por lo tanto, así como ese pueblo fue tan bendecido, igual nosotros somos un pueblo bendecido. No solo hoy, sino bendecido con promesas para el futuro. Abundantes promesas maravillosas tiene la iglesia del Señor, así como también lo tenía y lo tiene el pueblo hebreo. Pero no solamente esa era la realidad del pueblo, sino que también era un pueblo que estaba siendo atacado. No solo tenían bendiciones, sino que también tenían dificultades. Sufrían ataques. Los pueblos de alrededor los atacaban, los insultaban, los amedrentaban, los amenazaban de muerte aún. Y este pueblo de 50,000 personas que habían regresado realmente eran débiles militarmente, eran débiles en muchos aspectos, no eran ricos. Aún empezó a haber una escasez de alimento en el pueblo. Por lo tanto, sí recibían ataques, eran vulnerables. Bueno, la iglesia del Señor también hoy es vulnerable y también recibe diferentes ataques. Pero aún si es que nadie nos atacara, si es que nadie alrededor nos atacara, como ha habido temporadas de mucha paz para la iglesia, aún si nadie nos atacara, igual hay cosas que disminuyen la fuerza de la iglesia, como por ejemplo la enfermedad.
En estos tiempos en los que enfrentamos una pandemia, muchas veces la iglesia se siente atacada en su salud. Hay gente que se enferma y hay gente que fallece, aún en la economía porque falta trabajo. O los trabajos han disminuido los sueldos y aún no retornan a lo anterior. O aún en la misma política. Vemos nosotros la situación política de nuestro país y la iglesia se siente desanimada porque sabe que hay un riesgo para la población en sufrir por corrupción o sufrir de diferentes formas. La iglesia hoy también recibe ataques que la debilitan. Y así como el pueblo judío que había sido retornado a Babilonia, aunque era un pueblo bendecido, por los ataques que recibía y por su propia debilidad y fragilidad, vulnerabilidad, terminó siendo un pueblo desanimado. Un pueblo desanimado que dejó de construir el templo, se quedó solo en las bases. Un pueblo desanimado que dejó de cumplir con lo que Dios les había ordenado, que era la edificación del templo, y más bien se fueron a sus casas a tratar de construir sus casas. Un pueblo desanimado que no quería enfrentarse a los pueblos que tenían en los límites, a sus enemigos. Un pueblo que decidió dormirse, un pueblo paralizado, un pueblo temeroso, un pueblo que llegó a ser negligente, un pueblo que olvidó la adoración. Tenían líderes, si ustedes leen en Esdras, tenían a Zorobabel, príncipe de los judíos, tenían a Josué, sumo sacerdote, pero todo el pueblo estaba desanimado. Y esa era la realidad de este pueblo en los tiempos de Daniel cuando tiene esta visión. Igual ahora nosotros, hermanos, somos un pueblo bendecido, pero somos un pueblo que sufre diferentes tipos de ataques por nuestra misma vulnerabilidad. Frente a la bendición y frente a la debilidad y el sufrimiento, podemos terminar también siendo un pueblo desanimado. Un pueblo que olvida la adoración genuina a Dios, un pueblo que olvida obedecer, un pueblo que olvida edificar la iglesia, un pueblo que olvida predicar, un pueblo paralizado, un pueblo temeroso, un pueblo que se va a sus casas a construir sus casas, pero olvida la edificación de la iglesia. Daniel recibe estas noticias del pueblo judío, según algunos comentaristas, y es por eso que empieza este tiempo de ayuno especial, esta búsqueda de Dios. Afligido, dice versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y entonces, viendo ya la realidad del pueblo, vamos a la realidad de Daniel. ¿Cómo reacciona un hombre de Dios frente a la realidad de un pueblo? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debería ser nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad y cómo debemos reaccionar frente a ella? Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en la célula, o en nuestros hijos, o en algunos que conocemos, que son de la iglesia, y nos damos cuenta que están desanimados, ¿cómo deberíamos reaccionar? Nos damos cuenta que están aún pecando. Nos damos cuenta que están dormidos en su servicio a Dios y a la iglesia. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros en nuestra realidad? Y aquí viene entonces la reacción de Daniel, que nos va a enseñar cómo era su realidad, cómo es la nuestra y entonces cómo debemos reaccionar. En primer lugar, Daniel no es indiferente a lo que está viviendo su pueblo, aún tan lejos, porque él seguía en Babilonia. Él era anciano, ya más de 80 años. Él seguía en Babilonia, pero él reacciona con dolor, aflicción por lo que su pueblo vive, por ese desánimo de su pueblo. Él no es indiferente. Nosotros tampoco podemos ser indiferentes si es que vemos al pueblo de Dios desanimado. ¿Y entonces qué debemos hacer? En ocasiones ir y animar es posible, hagámoslo, pero en ocasiones no se puede. Aquí Daniel nos enseña la manera de proceder. Él se acerca a Dios y ayuna. Por 3 semanas ayuna.
Ahora, su ayuno no consistió en privarse de todo alimento. Aquí menciona justamente algunos alimentos de los cuales se priva: manjar delicado, carne, vino. Y más bien, también en cuanto al ungüento, deja de usarlo, perfumes, algo aromático. Todo esto indicando que él entra en un momento particular de búsqueda de Dios, en la cual se priva de lo festivo para buscar a Dios porque está afligido. Y hermanos, si nosotros estamos afligidos y buscamos a Dios con intensidad, no puede eso solo evidenciarse en una oración, tiene que evidenciarse en todo el ser. Es por eso que el ayuno implica también la privación de algunos alimentos o de todo alimento. Porque esa búsqueda de Dios no solo puede ser en una esfera de nuestra vida, en un área de nuestra vida, sino en todo el ser. Así debemos buscar a Dios con todo el ser. Y así es como Daniel lo busca, en ayuno y por 3 semanas. Ahora uno pudiera pensar, 3 semanas, entonces lo que me toca es ayuno de 3 semanas. ¿El número es lo importante? No, hermanos, lo importante no es el tiempo, pero el tiempo nos va a demostrar, el tiempo es evidencia de lo que hay en el corazón. Yo no podría decir que amo y no evidenciarse ello de manera tangible. Lo abstracto se evidencia con lo concreto, así como el amor, o así como la paciencia. Igual Daniel, si bien él podía orar, tener una oración genuina, realmente su aflicción lo dirigía a mayor tiempo, 3 semanas. Lo importante, repito, no es el tiempo, pero el tiempo va a demostrar, va a darnos evidencia de cuál es nuestra conducta, nuestra condición de corazón, de realmente con qué actitud estamos buscando a Dios. Y una de las actitudes que Daniel tenía, y lo dice aquí el ángel, no lo dice Daniel mismo, lo dice el ángel, es que Daniel estaba buscando a Dios con una disposición en su corazón por entender. Esto es tan esclarecedor también para nosotros mismos en nuestra condición. A veces nosotros vemos las dificultades y vemos a la gente desanimada, tal vez en nuestra propia familia, o tal vez nosotros mismos nos encontramos desanimados y buscamos a Dios, pero no para entender a veces solo para reclamar, a veces solo para decirle Dios haz, pero no para entender. ¿Entender qué? Entender cómo actúa Dios, qué quiere Dios. Como muchas de las oraciones en estos tiempos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué nos quieres enseñar? Y se ha dicho, Dios está hablando fuerte, Dios está gritándole a su iglesia, pero no vamos a poder escucharle si es que no disponemos nuestro corazón para entenderlo a Él, entender sus planes. Daniel ve el sufrimiento del pueblo, Daniel ve al pueblo paralizado, Daniel ve que el pueblo, bendecido pueblo, ha sucumbido frente a las dificultades, el sufrimiento y los ataques. Y Daniel se acerca a Dios para entender y dispone su corazón para entender y humillarse delante de Él. No es un cuestionamiento que le hace a Dios, ¿por qué Dios? No, más bien es un deseo de entender, porque no entiendo. Daniel ahí acepta su pequeñez. Y hermanos, esa era la realidad de Daniel. Daniel era pequeño, aunque tremendo hombre para nosotros, tremendo ejemplo, pero él se daba cuenta de su pequeñez. Y es que cuando uno más se acerca a Dios, más se da cuenta de su pequeñez. No es al revés, no es que el que más se acerca a Dios más soberbio es y más superior se siente. No, el que se acerca a Dios, cada vez más a Dios, entiende cada vez más su pequeñez
Y entonces con mayor humillación se acerca uno a Dios. Y así es como Daniel lo hace. Más de 80 años de edad. Tremendo Daniel que hemos visto a través de los capítulos anteriores. Y se acerca humillándose a Dios. Humillándose y buscando entender. Otra realidad de Daniel es que es débil, es frágil. Este capítulo, como ningún otro, nos muestra un Daniel que se quiebra hasta 5 veces durante el capítulo. Se cae, se desmaya, pierde fuerzas, solo puede estar de rodillas y palmas en el suelo. De ahí se levanta tembloroso frente al mensaje de Dios por medio del ángel. Daniel no es alguien fuerte, sino bastante frágil. Es interesante darnos cuenta cómo nos acercamos a veces en oración a Dios. A veces pareciera que somos poderosos al acercarnos a Dios. Y es verdad que Él nos da de sus fuerzas. Pero ante la presencia de Dios, hermanos, deberíamos nosotros reconocernos débiles y sentirlo aún en nuestro cuerpo, como Daniel. Pero había otra realidad de Daniel, y es que no solo era débil, era muy, muy amado. 2 veces se lo dice el ángel en este capítulo. Daniel, muy amado, varón muy amado. Hermanos, ¿no podríamos decir eso también de nosotros? Que aunque somos débiles, somos muy amados. ¿No está eso manifestado en la cruz? Cristo Jesús no nos mostró su amor dando su vida por nosotros. Realidades de Daniel son nuestras también. Débiles, pero muy amados. Débiles. Y realmente cualquier cuerpo humano sucumbe frente a la revelación de Dios. Pero a pesar de débiles, muy amados. Y en esa confianza es que Daniel se acerca y nosotros también podemos acercarnos a nuestro Señor. Nuestro Señor dice de sí mismo que es humilde y manso de corazón. Algunos traducen eso como que Él es comprensivo y asequible. Jesús se manifiesta así en su palabra, como comprensivo y asequible. Y cómo, si no también es así para con los suyos, con sus hijos, con nosotros, hermanos. Podemos acercarnos. Si nos duele la condición nuestra o de nuestros hermanos o de nuestra familia o de nuestros hijos, si nos duele la condición, aún podríamos pensar de la iglesia. ¿Cómo no acercarnos a Dios entonces? Como Daniel, con esa confianza de ese amor que nos brinda en Cristo Jesús. Y también reconociéndonos frágiles, débiles, con la humildad de poder preguntar: Señor, no entiendo. Si tú prometiste, ¿por qué no sucede? No entiendo, ayúdame a entender. Tal vez tienes muchas promesas de Dios para con los tuyos y no las ves cumplidas. Y entonces uno se pregunta: librémonos, que Dios nos libre de la soberbia, del reclamo, que Dios nos libre de querer apropiarnos de promesas a nuestra manera y que más bien nos lleve a la humildad de preguntarle: no entiendo, ayúdame a entender. Como el salmista tantas veces dice: enséñame para que entienda, porque no entendemos, hermanos. Tantas preguntas que quedan sin respuesta a veces. ¿Por qué gente que sirve a Dios a veces sufre tanto y mueren? Y uno no entiende. Entonces uno se acerca a Dios como Daniel para entender. Y en medio de la revelación de Dios uno se puede encontrar frágil y débil, pero también hay otra realidad maravillosa. Hay una realidad y es la del cielo. Aquí nosotros vemos a Dios fortaleciendo a Daniel. Cada momento que se siente débil, dice, lo toca. Y una mano como de hijo de hombre
se acerca y lo toca y lo fortalece. Y con sus palabras fue fortalecido y así pudo hablar. Tocó sus labios y pudo hablar. Daniel, en medio de su debilidad, recibe la bendición de Dios que lo fortalece. Hermanos, eso también sucede con nosotros, los hijos de Dios. También somos fortalecidos en nuestra búsqueda de Él, su mano misma tocándonos, su espíritu, dándonos de Él, fortaleciéndonos en medio de los tiempos de oración, aun cuando nuestra alma no puede más, o aun cuando en su revelación nos ha mostrado algo que nos ha afectado, nos choca. Igual Él nos fortalece. Viendo entonces la realidad del pueblo y la reacción de Daniel por la realidad misma de Daniel, vemos ahora la realidad de las esferas celestiales. Daniel en relación con el pueblo, ahora Daniel en relación con Dios, y aquí es donde Dios va a revelar cosas magníficas que de otro modo nunca lo hubiéramos conocido. Bien, entonces, lo primero, y esto es maravilloso, hermanos, debemos recordarlo. Y la primera realidad es que Dios siempre está atento, siempre está atento. Ya lo hemos visto en el capítulo 9. La oración de Daniel en el capítulo 9 dura 3 minutos quizás, pero la respuesta se da de inmediato, porque Dios está atento a la voz de su siervo. Dios honra a los que le honran. Dios está con su favor para los que le honran. Daniel vivía para Dios, lo buscaba, tenía una comunión con Él. Y Dios siempre está atento a su oración. Hermanos, así también es con su iglesia. No es que Dios nos ignora, no es que Dios no nos escucha. Dios siempre tiene su oído para los suyos, como Padre perfecto, amoroso que es. Siempre Dios está atento y el ángel se lo recuerda a Daniel y se lo certifica. Desde que empezaste a orar, yo fui enviado de parte de Dios. Yo fui enviado desde que empezaste a orar. Hermanos, Dios nos escucha aún antes de que nuestras palabras hayan salido de nuestra boca. ¿Nos aflige algo? ¿Nos aflige nuestra condición? Hay cosas que no entendemos y vamos a Dios a preguntarle, Señor, no entiendo. Y percibimos que no nos oye. Dios nos oye, Él siempre está atento. Y esa es una realidad de las esferas celestiales. Hermanos, es verdad que nuestro pecado impide que esa comunión con Dios fluya, que esa comunión con Dios sea una realidad que percibimos constantemente. Es verdad, el pecado impide. El pecado nos enfría el Espíritu Santo en nosotros, lo entristece. El pecado es darle la espalda a Dios, es ya no verlo más por voluntad propia, no porque Él no esté. El pecado impide que nuestras oraciones realmente sean escuchadas. No solo el pecado, podemos enumerarlos, sino por sobre todo la soberbia. Nuestra soberbia mantiene nuestras oraciones lejos de su atención, y la palabra lo dice, que Él tiene de lejos al soberbio. Él mira de lejos al altivo, pero Él está cerca a los humildes de corazón. Con razón que Daniel era atendido tan pronto. Por la humildad con la que se acercaba a Dios, era atendido pronto. Hermanos, si nosotros tenemos pecados, vengamos rápido a confesarle a nuestro Señor. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, en fe
vengamos a Él, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, démosle la espalda al pecado y volvamos en humildad, humillados y sometidos a nuestro Dios. ¿Cómo perder su oído atento, constante, por pecar? Hermanos, arrepintámonos, confesemos, porque Dios siempre está atento. No perdamos ello. Esta realidad se da en las esferas celestiales, pero hay otra realidad que se da, y es la realidad de la oposición demoníaca. Esto que se escribe en el capítulo 10 no es una alegoría, no es un cuento, es una realidad. Es una realidad que se da en los cielos. Bien claro, el ángel que se le presenta a Daniel, que se piensa es el ángel Gabriel, le cuenta cómo es que, si bien Dios lo oyó desde el primer momento y envió al ángel a darle mensaje desde el primer momento, por 21 días el ángel se vio impedido de llegar a Daniel y darle respuesta. Hermano, 21 días en los cuales los demonios impedían que el mensaje de parte de Dios llegara a Daniel. Esto no es un cuento, es una realidad. Y aún hay el nombre que se le da a este demonio, el príncipe de Persia. Después se menciona a otro demonio, el príncipe de Grecia. Hay demonios que tienen un poder y que están justamente listos a impedir que la gente conozca la verdad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos los versículos que nos dicen cómo es que es el diablo el que enceguece al ser humano para que no vea la verdad, no vea la luz. ¿Cuántas veces en la misma iglesia o en nuestras vidas o en nuestras familias vemos que el pecado empieza a entrar y como que hemos olvidado la bendición que tenemos en Cristo Jesús? Olvidamos el amor de Dios y empezamos a buscar en otras partes pecaminosas. ¿Qué sucedió? Muchas veces el diablo está involucrado, manteniéndonos sometidos a mentiras, tantas mentiras. Por eso estos libros que cargan con verdad bíblica, como mentiras que las mujeres creen, mentiras que los hombres creen, son de tanta bendición. ¿Por qué? Porque por fin nos damos cuenta cómo estamos siendo engañados por Satanás y la verdad de Dios entonces nos libera. El diablo está listo a mandar dardos venenosos, dardos incendiarios en nuestras mentes. El diablo está listo a impedir que la verdad de Dios llegue al mundo. La iglesia, que es luz, que es sal, es atacada por el diablo justamente para eso, para que la verdad de Dios, el mensaje de Dios, de Cristo Jesús, de su amor y de la salvación que solo hay en Él, llegue a la gente. Hay una lucha espiritual, hay una oposición grande que es real. ¿Cómo tenemos que combatirla? Porque es una batalla, es una lucha. Ahora puede haber una confusión en medio de esto y pensar que nosotros tenemos que pelear contra estos demonios. Y aquí Daniel no se enfrenta con estos demonios. Ni tampoco nosotros vemos después que se nos enseñe a pelear contra demonios, sino más bien a usar las herramientas que Dios nos ha dado, la palabra y la oración. Herramientas que Dios nos da y que nos mantienen sometidos a Dios. No enfrentando al diablo y a sus demonios, sino sometidos a Dios. Es la única manera de entonces poder resistir al diablo y que huya.
Pero es muy interesante, hermanos, cómo en este capítulo se nos muestra esta oposición y a los ángeles actuando. Llega el arcángel Miguel, ayuda al ángel Gabriel y juntos, venciéndolos, permiten que entonces el mensaje llegue hacia Daniel. Y esto es asombroso. Les pregunto, y yo creo que tienen la respuesta, ¿no podía Dios simplemente hacer un lado a los demonios para que los ángeles lleguen? Claro que podía, Dios es todopoderoso. Con Jesús lo demostró. Él decía que se vayan y los demonios huían, porque Dios es poderoso, más que cualquier otro, nadie se le resiste. Es Dios el creador del universo, de lo visible y lo invisible. Pero entonces, ¿por qué no simplemente ahuyentó a los demonios? Y aquí viene algo que tenemos que recordar. Hermanos, Dios tiene instrumentos. Dios usa a los ángeles en medio de toda su labor y su plan. Dios bien puede hacerlo, pero Dios los usa y con ello ellos comparten su gloria. Igual es con nosotros. Bien, Dios podría ir y convencer o presentarse a alguien de manera directa, como fue con Pablo, y convencerlos de que Él es el único camino y es la verdad y es la vida. Pero Dios usa a su iglesia, nos usa a nosotros, usa a los ángeles y nos usa a nosotros para dar su mensaje y con ello comparte su gloria. Es un privilegio para los ángeles el poder ayudar a la iglesia y es un privilegio aún más grande para la iglesia el poder dar el mensaje del evangelio de salvación en Cristo Jesús al mundo. Dios nos usa. El diablo quiere impedirlo, pero Dios nos usa con poder para hacerlo. Y esta es una realidad. Dios nos usa en medio de esas batallas espirituales. Los ángeles ya no actúan, siguen siendo usados por Dios, hermanos. ¿De qué maneras no podríamos nosotros concretar? Pero les pregunto, ¿alguna vez no les ha pasado que surge una preocupación profunda en el corazón por un hermano suyo? O tal vez se enteran que alguien está en pecado o que un matrimonio está en riesgo de divorcio o de infidelidad. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Como Daniel, y vamos a nuestro Señor y clamamos y oramos y ayunamos por ellos. ¿Qué maneras usará Dios respondiendo a la oración? ¿Qué maneras? No saben cuántas veces Dios debe haber respondido a nuestra oración mandando de sus instrumentos, de sus ángeles, a cuidar a su iglesia. Los padres que oran por sus hijos, que a veces regresan tarde a casa, o que ahora piden justamente para que no se enfermen. ¿Ustedes creen que Dios no nos escucha? Dios nos oye. Dios oye a su iglesia. Dios oye la aflicción. Y Dios responde. La Biblia nos dice que los ángeles están al servicio de la iglesia. No que la iglesia pueda dirigirlos, sino que Dios los dirige para servirnos. Es maravilloso cómo funcionan las esferas celestiales. Dios como soberano. Nadie puede oponerse a Él, pero Él nos usa para orar, nos usa para interceder, como usó a Daniel. Veremos el gran mensaje que le dio a Daniel en el próximo capítulo. Pero este capítulo 10 nos prepara, pues nos habla de una realidad que no podemos ignorar y que nos debería llevar, hermanos, a orar creyendo que Dios nos escucha, que hay oposición, pero que Dios tiene la victoria final.
Y Jesucristo ya venció a Satanás, lo expuso derrotado a él y a sus demonios en la cruz, completamente al quitarle su gran instrumento que era la muerte. Jesús ya lo destruyó. Pero hay todavía una temporada para que muchos se salven y entonces Cristo vuelva y vuelva para vencer definitivamente a las fuerzas demoníacas. Llegará ese día, el día victorioso. Llegará el día en el que no haya más oposición. Mientras tanto, oremos. Hermanos, no quiero que terminemos esta meditación en este capítulo y nuestro compromiso, deseo de orar no aumente. Oremos, hermanos, oremos. Ayunemos, ayunemos. La perseverancia en la oración es evidencia de nuestra actitud. La inconstancia en nuestra oración también es evidencia de una actitud negligente. Podemos pedir perdón a Dios y entonces vivir la realidad de Daniel cada día y ver su obrar maravilloso, que a veces no nos daremos cuenta cómo lo hizo, pero ver su respuesta de diferentes formas. Vamos a orar. Padre, perdona nuestra incredulidad. Perdona que muchas veces nuestra falta de orar es por ser incrédulos, por pensar que no nos oyes, por no creer en la obra de Cristo por nosotros, por no creer en tu amor, por no creer en tu poder. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y como iglesia llévanos a orar, a interceder, a no ser indiferentes, a esperar realmente que tus promesas de santificación se den en nuestros hermanos, se den en nuestras vidas, se den en las familias, que frente a lo que parece que el diablo ya destruyó, ver tu mano poderosa, animando a tu iglesia, restableciéndola, restaurándola para gloria tuya. Que si el diablo está introduciendo mentiras en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros ancianos, en los matrimonios, nosotros podamos venir a ti y preguntarte qué sucede, no entiendo, ayúdanos a entender y ver entonces tu respuesta con tu palabra y ver cómo tú obras, seguramente mandando ángeles, seguramente mandándonos también a nosotros, pero haznos una iglesia de oración que te crea, que crea las realidades que tú nos revelas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el victorioso. Amén. Amén. Vamos a orar en este momento por las familias, por la economía y también por nuestros diezmos y ofrendas. Oremos. Amado Dios, nuestro Dios, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, para traer nuestras vidas, nuestras familias, nuestra economía delante de ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Rogamos, Señor, como dice tu palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Sustenta nuestras mesas, la economía de cada uno de tus hijos, Señor. Queremos también presentar en gratitud, Señor, conforme a tu palabra, Señor, nos indica, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Por eso también traemos, Señor, nuestros diezmos y ofrendas delante de ti, Señor. Bendícelas, Señor, multiplícalas, que tu nombre sea siendo glorificado y predicado en todo lugar, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al que me ciñe de poder,
aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Vamos a orar en este momento por nuestras misiones, por nuestros misioneros en diferentes lugares, sea aquí en nuestro país, en Lima, en todo el Perú y también en todo el mundo. Inclina el rostro para orar juntos. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue vigente, Señor. Padre, tu palabra nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, Señor. Y queremos orar, Señor, por cada misionero, hijo tuyo, Señor, que obedeciendo a tu mandato ha ido, Señor. Oramos, Señor, por sus vidas, por su familia, Señor, por la economía de cada uno de ellos, por su vida espiritual, para que tú les sustentes, Señor, para que tú cada día les uses conforme a tu voluntad, Señor. Guarda su salida y su entrada si tienen que salir a algún lugar. Cuídales, susténtales, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de poder orar unos por otros. Y en esta mañana, de manera especial, por tus misioneros, Señor, en cada lugar a donde tú las has enviado. Aquí en Lima, Señor, a través de las sedes, en cada lugar de nuestro país, Señor, de nuestro Perú, y en cada lugar del mundo, Señor, donde tú les llevas, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos, bendícelos. Oramos así con gratitud por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Damos gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga y que siga nuestra adoración durante
todos estos días. Recuerden, queridos hermanos, somos luz, somos testimonio que la gente mira. Por eso debemos honrar al Señor todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.